Muy buenos días para todos, bienvenidos a la segunda parte de nuestra microclase de vectores. Soy la profesora Janet Fernández Pinto del programa de criminalística del curso de física forense. En nuestra última microclase estábamos trabajando la suma vectorial de los vectores y hablamos que existen dos métodos muy útiles para poder sumar vectores. Uno de ellos es el método del paralelogramo y el otro método es el método del triángulo. Hay que recordar aquí que los vectores, cuando se quieren sumar, debe recordarse que se coloca el primer vector seguido del segundo vector y en rojo podemos encontrar la resultante. R, el vector R es la suma del vector A más el vector B. La adición de los vectores se realiza entonces por el método del triángulo y el método del paralelogramo. El método del triángulo consiste en colocar el vector A, inicio del vector, fin del vector, seguido del vector que se quiere sumar, en este caso el vector B, inicio del vector B, fin del vector B, y la resultante tocará inicio con el vector A, y el fin será con el vector B. Esta es la resultante. Cuando se calculan por los dos métodos, ya sea por el método del triángulo o por el método del paralelogramo, hay dos formas de calcular la magnitud asociada a este vector resultante. Uno de esos métodos es conocer la magnitud del vector A, elevarla al cuadrado, más la magnitud del vector B, elevarla al cuadrado, y conocer cuál es el ángulo que forman el vector A con el vector B. Ese ángulo generalmente está dado desde el inicio. Voy a regresarme acá un poco. Observen que el vector B forma un ángulo con el eje sobre el que está acostado el vector A. Ese sería el ángulo entre los dos vectores. Si no conocemos ese ángulo, entonces lo que se debe hacer es elevar al cuadrado la magnitud del vector A más el cuadrado de la magnitud B, raíz, y eso nos va a dar la magnitud de la resultante. La adición de vectores es muy útil cuando, por ejemplo, se quieren sumar vectores. Recuerden que en nuestra última clase hablamos que la suma de vectores se hace con cantidades físicas iguales, es decir, sumamos la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza 4 y obtenemos una fuerza resultante. ¿Cómo se hace la suma de varios vectores? Recuerden que los vectores pueden estar ubicados en el espacio. Yo puedo ser un cuerpo en el que están actuando varias fuerzas, pero para sumar las fuerzas, entonces se debe ubicar un vector tras otro. El inicio del vector A, fin del vector A coincide con el inicio del vector B, el inicio del vector C coincide con el fin del vector B, el inicio del vector D coincide con el fin del vector C y la resultante tiene una cantidad, una propiedad muy interesante, y es que el inicio del vector resultante coincide con el primer vector que yo coloqué para sumar y su fin coincide con el fin del último vector que sumé en el método del polígono. La diferencia de los vectores también es una propiedad muy importante que tienen los vectores. De los vectores también es una propiedad muy importante y funciona de una forma muy similar y depende de cómo voy a ubicar yo los vectores. Si estoy restando el vector U menos el vector B, lo que hago es coincidir el inicio del vector B con el inicio del vector U. Pero ¿cómo ubico la resultante? Entonces, la resultante se ubica, su inicio se ubica coincidiendo con el fin del vector U, que es a quien le quiero restar el vector B. Y el final del vector resultante coincide con el final del vector B. Vamos ahora entonces a ver algunas propiedades. Ellos tienen propiedades como el producto punto, propiedades como el producto cruz, propiedades de suma, propiedades de resta. Los vectores, recuerden que son tridimensionales, por eso el vector A y B tienen tres componentes, X, Y y Z, y obedecen a las propiedades que ustedes ven descritas aquí. Como los vectores tienen X, Y y Z,
Una de las propiedades que es muy útil para nosotros calcular ciertas cantidades en física que ayudan a determinar diferentes procesos, una de esas propiedades es el producto punto. El producto punto entre dos vectores se hace componente a componente. A1, A2 y A3 son la componente X, Y y Z respectivamente del vector A, y B1, B2, B3 son las componentes X y Y del vector B. ¿Cómo hago para hacer el producto punto entre estos dos vectores? Entonces, cojo las componentes X, A1, B1, más A2, B2, más A3, B3. Y así calculamos el producto punto. El producto punto entre dos vectores da un escalar. Y estos escalares generalmente son muy útiles en el caso en que nosotros hacemos, por ejemplo, el producto punto entre el momentum angular y el campo eléctrico, podemos calcular una energía. En el caso de la física forense, vamos a ver que los productos punto son muy útiles y los vamos a estar aplicando en el transcurso de nuestras clases. En una próxima microclase explicaremos cómo hacer los productos punto y los productos cruz de vectores.